Hola, buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a este webinar. La idea es hacer una pequeña o una breve revisión sobre los antibióticos necesarios para poder, las consideraciones que tenemos que tener para poder tener una formulación adecuada de antibióticos en los servicios de urgencias o en la consulta o aún en la consulta domiciliaria. Esperamos que sea algo que les permita educarse un poquito mejor y tener un mayor criterio para evitar problemas grandes como la resistencia bacteriana. A continuación vamos a pasar entonces a la presentación. Gracias. Los antibióticos que un médico necesita tienen que vencer una serie de problemas que van desde la resistencia bacteriana, el desconocimiento de la epidemiología local a la hora de formularlos, el uso correcto e incorrecto de los antibióticos o el tener que conocer estrategias para un uso racional, vencer dificultades como pensar que el amplio espectro es mejor para manejar a este paciente, o que la falla de tratamiento ya es una falta de cobertura, o que la respuesta indica un diagnóstico, o que cuanto más grave yo necesito una droga más potente y más nueva. Estas son cosas que debemos tratar de vencer porque realmente no son los criterios para poder escoger eficientemente un antibiótico. Es importante entonces reconocer que 1/3 de los pacientes hospitalizados reciben antibióticos. Son los medicamentos más ampliamente formulados por el médico y el mal uso está generando la resistencia bacteriana como uno de los problemas de mayor incidencia mundial en este momentico. ¿Qué es lo que debemos lograr? Conocer los 4 correctos, el antibiótico correcto, en el momento correcto, a la dosis correcta, durante el tiempo correcto. Pero para poder tener estas decisiones necesitamos saber dónde actúan, cuál es su vida media, con qué interactúan los medicamentos, cuál es su espectro de acción y cuáles son las clases de antibióticos que tenemos que considerar. Y es importante hacer un poquito la aclaración con respecto a ese mecanismo de los antibióticos en la bacteria para poder entender qué es lo que necesitamos en su potencia, en su analgesia, en su vida media y de esa manera ser mucho más eficientes a la hora de formular. Tenemos antibióticos que actúan en la síntesis de la pared celular, como las penicilinas. Tenemos antibióticos que actúan en la síntesis de proteínas, como las macrólidos. Y tenemos antibióticos que actúan en la síntesis de proteínas de inhibidores de 30S, como las tetraciclinas. Cada uno de ellos va a una parte diferente y actúa de manera diferente en las bacterias. Por lo tanto, podríamos encontrar que en algunas ocasiones podemos hacer sinergia de antibióticos, pero en algunas otras, estos antibióticos pueden tener interacciones y no podrían ser recomendados en su formulación. Vamos a empezar con el grupo más importante y más grande, los penicilinas. Son anillos betalactámicos, son bactericidas lentos dependiendo del tiempo, por eso es importante considerar que su metabolismo hace que tengan un tiempo de acción y necesitamos que entendamos para dónde están orientados. Las naturales fueron orientadas para manejarse contra gram positivos. Luego empezamos a ampliar su espectro y mejoramos su vida media. Entonces las aminopecilinas lo que hicieron fue mejorar su vida media, ampliándola. Y eso amplió el espectro. Ya no solamente era para gram positivas, sino también para gram negativas y para infecciones respiratorias altas. Pero empezamos a encontrar que había bacterias que tenían resistencia a los anillos betalactámicos, que producían betalactamasas. En ese momento salieron las isocasólicas, que son las que tienen cómo romper esas betalactamasas, y ahí está la cloxacilina específicamente para los estafilococos aureus. Luego empezamos a tener necesidad de ampliar todavía más el espectro de los antibióticos y llegaron las carboxipenicilinas, que eran las antiseudomonas, mejoraron el espectro de los gram negativos y empezamos a darnos cuenta que ya teníamos cómo cubrir desde los gram positivos a los gram negativos, aeróbicos y no aeróbicos. ¿Qué era importante entonces a la hora de considerar las penicilinas? Que aunque tienen una amplia distribución por todos los tejidos, lo que necesitaba saber era dónde y cuándo podían actuar. Recuerden que las penicilinas pueden entrar muy fácilmente a las articulaciones, al espacio pleural, al pericardio y a la bilis, pero no entran a la próstata. Tienen una adecuada absorción oral, pero caemos en el error de pensar que como la amoxicilina no tenía problemas con la interacción de medicamentos, todas las demás penicilinas tampoco, y resulta que sí lo hacen. De manera que cuando formulemos penicilinas o ampicilina sola, tenemos que tener en consideración que hay que darla 1 hora o 2 horas después de las comidas para que no se disminuya su absorción. Importante entonces, como anillos betalactámicos que son, generar la sensibilidad para evitar que la hipersensibilidad se presente. Tenemos hipersensibilidades de tipo acelerada, que es 4 o 6 horas, tenemos una que es tardía hasta 1 semana, y tenemos que pensar que estas son reacciones adversas que se pueden asociar por la formulación de estos medicamentos.
Además de que estas interacciones medicamentosas con otros medicamentos hacen que, por ejemplo, las penicilinas con bacteriostáticos como el clorafenicol disminuyan la acción bactericida de la penicilina. Esto es importante porque ahí es donde empezamos a darnos cuenta que no podemos mezclarlas con todos los antibióticos que queramos. Además, afectan la flora gastrointestinal, haciendo que las bacterias que modulan el metabolismo de la vitamina K se disminuya, y eso va a hacer que si el paciente está anticoagulado, pues aumente su sobreanticoagulación, de manera que tenemos que tener en consideración estas pacientes anticoagulados cuando formulemos las penicilinas. Siguiendo con aquellos antibióticos que actúan sobre la pared celular, están las cefalosporinas, que son penicilinas sintéticas, vienen de la primera generación a la cuarta. La primera generación fue diseñada para tener una gran incidencia sobre gram positivos, y a medida que avanzaban en las generaciones, pues se disminuía la potencia hacia los gram positivos, pero se mejoraba la acción sobre los gram negativos, hasta que la cuarta ya tenía gram positivos y gram negativos, pero realmente es el último recurso, de manera que lo que nosotros recomendamos es que los antibióticos estén apalancados con una guía de manejo, con una recomendación por infectología, para que no tengamos un uso excesivo o un sobredosificaciones de antibióticos. Es importante entender que las cefalosporinas siguen siendo todavía las de primera elección en infecciones respiratorias, otitis media aguda o sinusitis, y son alternativas cuando tenemos problemas con la amoxicilina, pero debemos considerar, como todo anillo beta-lactámico, que producen alteraciones de la flora gastrointestinal, y eso puede llevar a diarreas, de manera que tengo que descartar siempre una colitis. Las interacciones farmacológicas con medicamentos nefrotóxicos hacen y obligan que tengamos que considerar el hecho de que pacientes con susceptibilidad renal o hepática, nosotros tenemos que tener una consideración con ellas para que esto no genere un riesgo adicional. No podemos entonces mezclarlos con anticoagulantes, anticonvulsivantes ni anticonceptivos. Siguiendo con los anillos betalactámicos, tenemos los inhibidores de betalactamasas. Son bicíclicos. Lo que hicimos fue unir a este anillo betalactámico otro que pudiera disminuir o eliminar la resistencia bacteriana que se deriva en las anaeróbicos o no aeróbicos. De esa manera yo podía, en este grupo de antibióticos, formularlo para una etiología mixta cuando yo evitaba o no tenía conocimiento de si la infección era causada por aerobios o anaerobios. Esto implicaba entonces de que yo pudiera mejorar la cobertura de infecciones respiratorias y pudiera tener mucho más certeza de que lo que iba a formular podía tener una mayor efectividad en el tratamiento de la infección. Perdón. Entonces, además era posible que el paciente que estaba formulado con tratamiento endovenoso, yo lo pudiera cambiar a un tratamiento oral. Y estos antibióticos cumplían la necesidad de poder desescalonar al paciente en cuanto a la terapia invasiva para poder manejarlo con la misma cobertura, la misma eficacia. Asimismo empezaron entonces a aparecer la necesidad de cubrir una mayor cantidad de gram negativos e inclusive llegar a los antiseudomona. Los antiseudomonas son carbapenem, lo que tienen es un átomo de carbono en vez de uno de azufre en su posición número 1, y eso los hacía mucho más específicos. Sin embargo, los carbapenem no son resistentes a las betalactamasas. Cambiemos entonces el mecanismo de acción. Ya no vamos a la pared celular, sino a los inhibidores de síntesis de proteínas como la 30S. Ahí entran los aminoglicósidos. Son también bactericidas, como la gentamicina y la nicacina. Forman un grupo de fármacos que van específicamente a gram negativos. Y junto con las penicilinas formaron los dos grandes grupos de antibióticos sobre los que fundamentamos el pilar de la terapia antibacteriana. Es importante entender, pues, que yo puedo tener cómo formular esos antibióticos siempre y cuando sepa para dónde van y cómo actúan. Las tetraciclinas en este caso, que actuaban desde la 30S hasta la 50S, empezaron a generarse en infecciones de piel, en infecciones tópicas para conjuntivitis o en infecciones de carácter sexual, de transmisión sexual, para que de esa manera yo pudiera entender dónde podía formular estos antibióticos y tener claro la dosis y el momento en el que los podía dar. Era importante también saber que reaccionan las aminoglicósidos y las penicilinas con cierta regularidad y debo siempre estar ajustando mi formulación para evitar que tengan antagonismo. Luego vienen los inhibidores de síntesis de proteínas de 50S a 70S y ahí entran los macrólidos, que además no solamente fueron diseñados para poder responder a una terapia antimicrobiana cuando yo tenía alergias a los anillos betalactámicos, sino que además tenían un gran espectro contra los atípicos.
Y esto sí es importante porque después del estudio de Lázaro Abelus, en donde se publicaba que las infecciones respiratorias altas, o la neumonía, perdón, en Colombia tenía una incidencia del 25% de componente mixto con atípicos, eso decidió que los macrólidos hicieran parte de la formulación de las neumonías en los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Era importante también saber que los del 50S están los lincosamidas, que tienen un espectro muy diferente, aunque tienen el mismo mecanismo a las anteriores, pero se administraba de vía oral y podía permitir que yo pudiera manejar de una manera más controlada las infecciones de piel y las infecciones de vía biliar. Sin embargo, estas tenían un mayor efecto sobre la flora gastrointestinal y esto podía generar el hecho de aparición de colitis pseudomembranosa. Por lo tanto, debo tener recomendaciones bien claras hacia los pacientes de cómo se deben tomar esos medicamentos y lograr que siempre los efectos adversos no se presenten. Generan interacciones medicamentosas con agentes relajantes, de manera que ese paciente que viene tomando relajantes musculares debemos tener que considerar si le vamos a mandar o no un Lincozin. En ese orden de ideas también tenemos a quien trabaja en el 50S los fenicoles, el cloranfenicol y el tiafenicol, viejos conocidos, antibióticos de más de 60 años, muy eficientes, pero a diferencia de los anteriores, estos empezaban a ser más tóxicos y eso los hizo menos populares. Hoy están retomando su postura en el escalón de los antibióticos, pero bajo condiciones especiales y liderados por el Comité de Infectología, de manera que no es las primeras elecciones que el médico general tiene que tener cuando tiene alternativas para manejo de pacientes en su escalón de la consulta o en urgencias. Los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos como las quinolonas, que trabajan sobre el DNA girasa, también tenían una generación de la primera a la cuarta. Al contrario de las cefalosporinas, que empezaban con los gram positivos y terminaban en los gram negativos, las quinolonas empezaban al revés. La primera generación era muy potente para los gram negativos y a medida que avanzaban empezaban a ampliar su espectro con gram positivos, hasta que al final la tercera y cuarta generación son muy buenas para ambos, tanto gram negativos como gram positivos, pero el abuso hizo que empezara a aparecer resistencia muy pronto a las quinolonas. Hoy la recomendación es que guardemos las quinolonas de tercera y cuarta generación y que específicamente tratemos no solamente con guías, sino con recomendaciones desde infectología para poder guardar estas quinolonas como último recurso. La epidemiología local nos ha cambiado mucho lo que la literatura expresaba, porque las quinolonas habían sido indicadas para infecciones urinarias y en Colombia, en los centros urbanos, estas ya no tienen cabida, por lo tanto no usamos ya más quinolonas para las infecciones urinarias. Están contraindicados en los pacientes epilépticos y el hecho de que no se use en pediatría por los estudios que en el 2012 publicaron la Sociedad Pediátrica Norteamericana sobre las artralgias ha hecho que tengamos una restricción bien importante para el uso de quinolonas en los niños. Sin embargo, hay estudios que contradicen la seguridad de estos medicamentos a la hora de tener o cómo escoger patologías graves, severas en pacientes pediátricos. De manera que es una cosa que deberíamos considerar para que sea el pediatra quien tome la decisión y no el médico general. Luego viene otro conocido, el metronidazol. Es un nitroimidazol, está indicado para tratamientos de las infecciones provocadas por protozoarios y bacterias anaeróbicas. Y tiene una característica muy importante y es que ha permitido en sus presentaciones ser formulado vía oral, intravaginal, tópico, endovenoso y es muy bueno, cubre ciertas patologías que son específicas de las infecciones gastrointestinales, de manera que también, en la medida en la que yo pueda protocolizar su formulación, voy a lograr que la cobertura vaya siendo eficiente con respecto a su espectro y evitar que de esta manera aparezcan las resistencias bacterianas. Todavía entonces está formulado para vaginitis y para infecciones, para EPI, para una serie de de infecciones que además van asociadas a protozoarios como las amibas. Entonces, este metronidazol sigue siendo un antibiótico de buena elección para el médico general. Están aquellos antibióticos que interfieren en las vías metabólicas, las sulfamidas. Es también de los antiguos y ha hecho que nosotros volvamos la cara a lo que se había hecho anteriormente. Siguen generando una muy buena cobertura para las infecciones urinarias, sobre todo en la parte no urbana, y esto ha permitido que nosotros podamos distribuir una patología
con un comportamiento específico para el centro urbano y una patología muy parecida para la zona rural. Es importante entender dónde estoy, y esa epidemiología local de la que estábamos hablando hace mucha énfasis en la necesidad de reconocer el ambiente en el que estoy para evitar que las bacterias desarrollen resistencia bacteriana. Con las sulfas viene el trimetoprim, que es otra sulfamida, es muy similar a la sulfamida, y genera una sinergia. Los dos cubren una muy buena espectro de infecciones urinarias y de infecciones respiratorias, incluso la uretritis no gonocócica y la profilaxis de pacientes inmunodeprimidos. Es importante tener en cuenta que esto es lo que permite que yo no tenga que estar recurriendo a antibióticos de última generación. Todavía los viejos tienen una muy buena cabida en lo que nosotros necesitamos cubrir y afrontar en el día a día o en los servicios de urgencias. Esta diapositiva hace énfasis en la necesidad de tener claro que las guías de manejo son fundamentales para poder entender que debemos disminuir la variabilidad profesional, la necesidad de poder estandarizar abordajes y poder tener claro que los antibióticos en ese espectro es nuestra responsabilidad evitar que caigan en exposiciones prolongadas a antibióticos y lo que terminan generando es desarrollando resistencia bacteriana. Esta diapositiva permite entonces entender que si yo tengo una guía, la guía disminuye la morbimortalidad, mejora los costos operativos, me impacta la salud pública y me disminuye la resistencia bacteriana. Ya están estudiados, tienen niveles de evidencia. La Guía Nacional de Neumonía define claramente, gracias a esto, por qué con una recomendación 1A yo debo utilizar un anillo betalactámico con un macrólido para poder tener claro cómo cubrir en Colombia o en nuestro medio bacterias que están causando las neumonías. No solamente el Streptococcus pneumoniae, sino que además debemos pensar siempre en los atípicos que hacen parte del riesgo en nuestra patología colombiana. En la mujer, por ejemplo, la infección urinaria todavía responde bien a la ampicilina fuera de las grandes urbes. Las cefalosporinas de primera generación y los aminoglucósidos son todavía una alternativa para el manejo de esos pacientes ya en la urbe. Pacientes que atendemos como posparto, o poscesárea o posaborto, en sepsis, tenemos una recomendación clara de clindamicina genta más cefalosporinas de primera generación genta. Si nos devolvemos vamos a entender aquí una pregunta que me hacían más temprano con respecto al hecho de saber que para la patología de neumonía, ya sea pediátrica o de adultos, la recomendación siempre para manejar al paciente no solamente es amoxicilina, sino penicilina, que era una de las preguntas que nos habían hecho inicialmente. Entonces la penicilina todavía tiene una cabida muy especial y es recomendación 1A para el manejo de la neumonía. La ampicilina, como hemos visto, ha tenido abusos y eso ha generado que haya resistencia, pero con la unión de los anillos betalactámicos hemos podido mejorar su efectividad y lograr que aquellas bacterias que habían desarrollado resistencia a las betalactamasas puedan seguir siendo sensibles a ella y puedan manejar el tratamiento de forma efectiva. ¿Cuál es nuestro peligro entonces? El desarrollar que patógenos o bacterias puedan tener exposiciones prolongadas a antibióticos para que logren desarrollar mecanismos de resistencia. Hoy tenemos el peligro del BLE y del KPC y que incluso están en la comunidad. Las betalactamasas de espectro prolongado, BLE, que conocemos normalmente, son enzimas, son bacterias que normalmente están en el intestino grueso y empiezan a contaminar el cuerpo. Esto no significa que la infección sea órgano-dependiente, son infecciones sistémicas y estas infecciones sistémicas deben tener un tratamiento específico. No son pacientes para manejar ambulatoriamente, son pacientes que deben manejar en equipos multidisciplinarios, preferiblemente liderados por un infectólogo. De la misma manera, la Klebsiella pneumoniae productora de carbamasa que salió en 1996, de esa época ahora hay 11 variaciones en enterobacterias, ya no solamente es la Klebsiella, son bastantes enterobacterias las que lo han hecho, y no solamente están en condiciones intrahospitalarias, sino en la comunidad. De manera que tenemos que considerar que el uso de medicamentos prolongados y el uso de antibióticos está generando esta clase de superbacterias y es nuestra responsabilidad restringir antibióticos como las quinolonas de segunda y tercera y cuarta generación para no manejarlas de manera ambulatoria ni tenerlas de primera línea. Importante reconocer que para el desarrollo del BLE no necesariamente necesitamos un paciente en la UCI
con un monitoreo invasivo, intubado y con sondas por todas partes. También tenemos que considerar el paciente que ha tenido previos uso de cefalosporinas de segunda y tercera generación, o que tiene uso previo de quinolonas, o que tiene infecciones recurrentes de E. coli, o que ha tenido una hospitalización antes de un año, que está bajo nutrición artificial, o que tiene presencia de 2 o más comorbilidades que deben ser manejadas en una UCI. Además, la permanencia en hogares de paso o pacientes en hemodiálisis hacen que estos pacientes sean mucho más sensibles de desarrollar esta clase de bacterias. La resistencia bacteriana puede ser natural, como la tiene las enterobacterias a la penicilina, o como la tienen los gram negativos a la vancomicina, pero también puede ser adquirida, y esa resistencia adquirida está hecha por una serie de mecanismos bioquímicos, como la modificación enzimática del antibiótico, las bombas de salida, los cambios en la permeabilidad de la membrana externa o las alteraciones del sitio de acción. Y estas exposiciones prolongadas de las bacterias, que van siendo transmitidas por plásmidos de su generación en generación, es la que permite que estos mecanismos bioquímicos generen la resistencia. Por lo tanto, de nuevo, el antibiótico correcto durante el tiempo correcto va a evitar que tengamos exposiciones prolongadas, o va a evitar que tengamos exposiciones en donde podamos generar bacterias resistentes que puedan transmitir información con alteraciones bioquímicas como estas. Es importante entonces que yo como médico pueda estructurar un discurso lo suficientemente sólido, lo suficientemente estructurado, que permita convencer al paciente demandante o a la institución que tiene poco apoyo de mecanismos de uso racional de antibióticos, para no caer en el juego de vencerme por la presión o el doctor Google, en donde yo pueda tener que decir sí, voy a terminar formulando un antibiótico que no era pertinente, que no era correcto y que no necesitaba ese paciente. No hay que formular entonces ni la colonización ni las contaminaciones. Para terminar, entonces, tenemos claro que el uso racional de los antibióticos está fundamentado en 5 políticas que el médico general debe tener claras. Solo administrar antibióticos en infecciones bacterianas. Si quiere erradicar la infección, debe usar medicamentos de calidad a la dosis e intervalo de tiempos apropiados. El medicamento correcto, durante el tiempo correcto, en el momento correcto, durante el tiempo correcto. Y aquí es donde empieza el estimular al paciente para culminar el tratamiento durante el tiempo que se necesita. Muchas veces vemos que no hemos aclarado al paciente lo que se necesita, y ese paciente que vemos por urgencias no lo podemos controlar. Entonces no sabemos si se terminó o no el tratamiento, y cuando llega al control por consulta externa, muchas veces este paciente no terminó todo el tratamiento porque, no sé, no le cayó bien, porque se lo comió con las comidas y no le gustó. Entonces hay que dejar claro la información que le damos. Las recomendaciones de egreso son muy importantes a la hora de tener cómo garantizar que ese paciente necesite tener el tratamiento correcto. Usar los datos de la epidemiología local es fundamental. No es lo mismo formular para una infección urinaria dentro de la ciudad que formularlo para la parte rural. Y es muy importante saber que los grandes centros tienen una patología muy diferente, con unos gérmenes muy diferentes a los que podemos encontrar en ciudades pequeñas o en ciudades de las fronteras. Tomar cultivos para orientar la terapia es lo ideal, no se puede hacer siempre, pero ya en la parte hospitalaria, entonces lo que tenemos claro es que debemos siempre manejar protocolos que permitan usar paquetes de estandarización para el abordaje de estos pacientes. Este es el caso del paciente que llega con riesgo de sepsis o urgencias, que usamos QuickSOFA más específico que el CIRS. Hoy utilizamos más el QuickSOFA para poder tener cómo reconocer con mayor efectividad el riesgo. Y tenemos combos de antes de 3 horas y combos de 6 horas para poder lograr que el paciente tenga un control eficiente. Es este caso que en el combo de 3 horas, antes de administrar los antibióticos, tenemos la toma de los cultivos, que es lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. De manera que lo más importante entonces para el uso racional y prudente de antibióticos está no solamente en reconocer el momento en el que el antibiótico actúa, cómo actúa, sino realmente hacia qué bacteria necesitamos nosotros que ese antibiótico vaya dirigido. Hemos definido unas 5 recomendaciones claras sobre, por ejemplo, el uso de las cefalosporinas en infecciones intraabdominales no complicadas, de piel y de tejidos blandos no complicadas, en infecciones urinarias en la mujer embarazada, y este sería como el manejo empírico de cosas que podrían definirse tanto por el paciente de la urgencia como el paciente ambulatorio. La ampicilina sulbactam, en aquella ampliar el espectro para cubrir no solamente gram positivos, sino gram negativos.
que tengan antecedentes de cierta resistencia o de condiciones con beta-lactamasas. En neumonía adquirida en la comunidad es primera elección, recomendación 1A. En piel y tejidos blandos sigue siendo eficiente. En osteomielitis, en neumonía adquirida en la comunidad, como hemos dicho, en infecciones de cara y cuello. La claritromicina para la faringoamilitis aguda y la neumonía adquirida en la comunidad. Acuérdense que tenemos que reconocer a los atípicos en un 25%, uno de cada 4 pacientes con neumonía viene con un atípico, de manera que esta es la indicación clara de por qué necesitamos claritromicina. El metronidazol en infecciones intraabdominales, en enterocolitis amibiana y en diarreas asociadas al uso de antibióticos recientes. Y la ciprofloxacina, que es una quinolona que en este momentico le estamos dejando casi exclusivamente para la diarrea del viajero. Ya no lo usamos en infecciones urinarias. Estas son las recomendaciones, las revisiones que habíamos pensado que podíamos llegar a generar. Cómo permitir una ayuda más clara al médico general para escoger antibióticos, saber y reconocer lo que necesitamos. Una recomendación especial, el Día Europeo para el Uso Prudente de Antibióticos es el 18 de noviembre, están invitados a celebrarlo. Y esperemos que nosotros podamos hacer y sembrar una semilla en cada una de nuestras instituciones o en nuestro ejercicio para poder entender que es una responsabilidad de todos el poder lograr tener un uso racional de antibióticos, en donde no tengamos que impactar más la resistencia bacteriana, en donde no tengamos que impactar más patologías y superbacterias. Hasta ahí creo que termina la presentación. Espero que podamos contestar algunas preguntas o saber más. Tenemos una pregunta que dice, la neumonía en niños, ¿qué antibiótico de elección hay entre penicilina y ceftriaxona? La guía es clara, la droga de elección es la penicilina, no la cefalosporina de primera generación, y la recomendación es 1A. Luego Oscar Giovanni dice, ¿cuál es la incidencia de la resistencia de la ampicilina en el manejo de las infecciones? La ampicilina fue de las drogas que empezamos a usar en los años 80 de manera indiscriminada y la gente formulaba y se automedicaba ampicilina. Hoy todavía sigue siendo utilizada y en la zona rural todavía tiene una muy buena cobertura para la infección urinaria en la mujer. La última revisión que hicimos en la universidad en Antioquia demostraba que todavía tenía una muy buena sensibilidad para utilizarse. No es así, en cambio, en las zonas urbanas. La ampicilina dentro de los grandes centros urbanos ya no tiene tanta sensibilidad. Por eso la recomendación dentro de los centros urbanos es adicionarle un anillo beta-lactámico para poder que genere la sensibilidad que queremos. Otra pregunta es el problema del punto de corte entre la infección viral y la bacteriana, y es posiblemente ahí donde inician los procesos de mala práctica clínica. ¿Nos podría aportar claves para revisar estos errores? Básicamente, recuérdense que la infección viral tiene un componente mucho más dramático con respecto a la sintomatología de la rinitis, de la celorrea, y todo lo que produce un síntoma viral, una infección viral con todo el malestar general. Las infecciones bacterianas se focalizan un poco más y son más, la sintomatología va más específica hacia el órgano comprometido. De manera que esa sería la manera de poder hacer una semiología un poco más sencilla para poder determinar cuándo una patología es clínicamente viral o bacteriana. Sin embargo, los exámenes de laboratorio permiten que yo pueda tener una mejor orientación para que de esa manera pueda estudiar al paciente de manera correcta y saber si el paciente necesitaba o no un antibiótico y no solamente un tratamiento viral. La otra pregunta es, ¿la ampicilina es resistente actualmente? De nuevo, la ampicilina sí tiene una cabida, tiene una sensibilidad en las zonas en las zonas que son rurales, tiene una muy buena sensibilidad y un muy buen uso. No así en los grandes centros urbanos, de manera que usted sí puede seguir teniendo uso de ampicilina fuera de las grandes urbes. Otra pregunta, ¿cuál es el tratamiento indicado para una quemadura? Acuérdense que las quemaduras per se no significa que estén infectadas. Uno hace el tratamiento inicial de toda la quemadura y solo hasta cuando el paciente empieza a tener complicaciones y donde tiene una evidencia clara de una sobreinfección es que empieza o adicciona antibióticos, pero las quemaduras no deben empezar con antibióticos. Luego dice, en infecciones de piel y tejidos blandos se podría comenzar el tratamiento con oxacilina inicialmente en vez de comenzar con cefalosporinas. Depende, si usted está pensando que el paciente tiene estafilococo y que el riesgo de la patología es con una bacteria que va a producir beta-lactamasas,
la oxacilina podría ser un ejemplo. Pero acuérdense que las cefalosporinas de segunda generación también son beta-lactamasa resistentes, o sea que ellos podrían formularse de manera correcta. O sea, sí podríamos empezar con cefalosporinas, no de primera generación, sino de segunda generación. Luego dice, en la diarrea los antibióticos sistémicos no tenemos. Acuérdense que las diarreas no van con antibióticos. Hoy sabemos, y de las guías NICE del 2009, las diarreas no deben tener antibióticos. Entonces usted no formula antibióticos excepto para la diarrea del viajero y la formula con ciprofloxacina. Luego otra pregunta dice, ¿usted recomienda entonces el uso de quinolonas en diarrea en población pediátrica de manera regular? No. De nuevo, las diarreas no van con antibióticos y las quinolonas no van en pediatría. Entonces, esa pregunta ya queda respondida así. ¿Qué tan bueno y eficaz es utilizar la antibiótico-terapia combinada, clindamicina, ciprofloxacino para infecciones de piel? La clindamicina es un excelente antibiótico para piel, pero usted puede empezar con una cefalosporina de primera generación. No debería estar combinando clindamicina con ciprofloxacina para infecciones de piel mezcladas. Empiece escalonadamente. Podría empezar con cefalosporinas de primera o segunda generación para infecciones de piel y en la medida en la que vea el resultado del paciente o la necesidad de mejorar la resistencia, podría sumarle la clindamicina, pero no empezar con clindamicina ciprofloxacina de entrada. Otra pregunta, en cuanto a la infección urinaria, ¿se recomienda inicio de nitrofurantoína aún? ¿Podemos confiar en la efectividad de la cefalexina? Sí. La nitrofurantoína todavía funciona muy bien y la cefalexina, que es una cefalosporina de primera generación, todavía funciona muy bien en infección urinaria. Luego dice, el manejo de neumonía complicada en adultos, la mejor combinación para tratamiento es ampicilina más claritromicina. Depende, acuérdense que la NAC se divide en CURB1, CURB2 y CURB3. Si usted tiene un CURB2, el CURB2 por recomendación 1A es ampicilina sulbactam más claritromicina. Si tiene alguna serie de factores de riesgo adicionados, puede ir a mezclar de cosas como la lactocilina, pero eso genera que el paciente tenga que estar hospitalizado. Pero la definición de los antibióticos en la neumonía están definidos por la guía nacional. Entonces, si usted tiene un CURB2, el antibiótico está definido. Si usted tiene un CURB3, el antibiótico también está definido con y sin factores de riesgo. Entonces, ya no tiene sino que seguir la guía, porque con eso evita tener que estarle preguntando al neumólogo o al infectólogo o al internista cuál sería el manejo de esta neumonía si efectivamente ya está definida por una clínica como CURB1, CURB2 o CURB3. Luego dice, ¿el paciente anticoagulados no hay con certeza antibióticos seguros? ¿Siempre debería ir apoyado del laboratorio? No, sí lo puede hacer. Lo que pasa es que usted tiene que ajustar lo que va a hacer, porque el paciente a lo que hay que ajustar es la anticoagulación. Recuerde que el problema del antibiótico, como los anillos betalactámicos, es que si afectan la flora gastrointestinal, se comen las bacterias que manejan la vitamina K y esto podría disminuir el metabolismo hepático de la vitamina K, haciendo que la warfarina o que cualquiera de los anticoagulantes puedan mejorar su potencia y eso eso aumentaría la sobreanticoagulación. Por lo tanto, debe vigilarlos para que de esta manera pueda evitar que el paciente quede anticoagulado y usted no se dé cuenta, sobreanticoagulado y usted no se dé cuenta. Manejo de doxiciclina en EPOC. Acuérdense que el EPOC hoy, el 80% de las exacerbaciones de EPOC salen solas y no tienen que hospitalizarse. El hecho de que usted pueda aplicar un antonicin le va a permitir definir qué antibiótico o qué terapia le va a permitir. Al antonicin 1, al antonicin 2 o al antonicin 3. De esa manera también tiene definidas el hecho de usar ampicilina sulbactam más claritromicina en estos pacientes. Dice, el paciente anticoagulado, ¿cuál sería el orden de utilización de antibióticos para tratamiento de una NAC ambulatoria ante el fracaso de la inicial? Si usted recuerda, la recomendación 1A es amoxicilina o claritromicina, pero usted podría utilizar también ampicilina sulbactam para ese paciente en caso de que la amoxicilina o la claritromicina le falle en el paciente ambulatorio con CURB1. Con respecto al manejo del antibiótico en embarazada, ¿cuál es la mejor elección para el manejo de una infección urinaria o infecciones vaginales en cualquier trimestre? Las cefalosporinas de primera generación son las que podríamos manejar con mayor seguridad en la infección urinaria de la embarazada. ¿Qué tan cierto es que el trimetoprim sulfa puede tener algo de cobertura contra estafilococo meticilino resistente? Sí, hay algo de literatura que permite que usted pueda decir que ellas pueden generar cierta cobertura sobre las beta-lactamasas, pero no es lo recomendado. Entonces,
como no es lo recomendado y un solo estudio no hace una tendencia antibiótica, lo importante allí es definir qué es lo que usted necesita. Y si de verdad necesita corregir un paciente con meticilino resistente, váyase con una cefalosporina de segunda generación o de tercera generación o con dicloxacillina. ¿Cuáles son los antibióticos que podemos usar con seguridad en paciente anticoagulado? Siguen siendo las cefalosporinas una alternativa, pero lo que tenemos que hacer es lograr que esos pacientes tengan una vigilancia mucho más estricta para evitar que se nos vaya la mano y no nos demos cuenta en qué momento el paciente tiene un error. Podremos mejorarle con probióticos o mejorarle algo que mejore la flora bacteriana para evitar que los antibióticos afecten o tengan daño sobre la flora gastrointestinal. Pero se podría tener un manejo correlacionado con respecto a la protección gástrica de estos pacientes. Porque igual la indicación para la infección con las cefalosporinas es la que está primando en ese momento. Con respecto a los pacientes que se les realiza profilaxis antibiótica previa a una cirugía ambulatoria, la pregunta es si ese paciente se debe ir al momento de alta con manejo antibiótico. No, si usted hizo la corrección de la profilaxis antibiótica como debería haberse hecho, el paciente no tiene por qué irse con tratamiento antibiótico, a no ser que durante el proceso antibiótico se exponga a un riesgo biológico en donde el cirujano defina que ese paciente sí tuvo una contaminación y sí tiene que tener tratamiento antibiótico. Pero es el cirujano el que define todo. Creo que esto cierra lo que nosotros necesitamos. Muchas gracias por su tiempo, gracias por venir y gracias.